El Señor esté con usted. Lectura del Lucas. Gloria a ti. En aquella parábola sobre justos y despreciados. Dos hombres, uno era fariseo. El fariseo exterior, Dios mío, te doy a los demás hombres, adúlteros, también ayuno 2 veces y pago el diezmo de todas mis. El público y no se atreve al cielo, golpearse el pecho diciendo, apiádate de mí, que pues bien, que este bajó a su y aquel no. El que se enaltece será humillado, humilla será enaltecido. Gloria a ti, Señor. No te tengo que preguntar, te tengo que preguntar. Todos hay que detectar cuál es el nivel, hasta dónde ha llegado nuestro. Y publicano, por Jesús, dice el texto, que despreciaban a los demás. Nos da directo. Parábola dirigida por teniéndose por buenos a los demás. Un publicano que suben al templo, reconozcamos quién es. Un fariseo, en hebreo significa, eran la élite, los estimientos vistos de que la gente les exhibían estos. La élite de los hombres llenos de soberbia. El publicano, un judío traidor a su que se había pasado robándole a su propia, y eran por tanto de ladrones, mujeres, en fama, muy mala reputación, gente sin corazón. Pero este hombre era soberbio, vicioso, y parece que a Jesús los humildes, aunque el humilde de virtudes, soberbia, lleno de virtudes, ya va directito y sin embargo un vicioso de defectos. La humildad, evidentemente lo mío es que tenga las dos cosas y mucha humildad. Las consecuencias de la soberbia entonces son terroríficas. Es la raíz de muchos, porque somos soberbios, el enojo, la ira, la mentira, de muchos pecados. Es pecado. Segunda, muchas salen manchadas. Es bueno y tienes un corazón, cosas buenas que haces, sanidad manchada de sobriedad, y ya estás publicando la foto. Lo manchaste. Ibas bien, se mete la soberbia y va poniendo bueno que haces. Te haces ciego, es buenitis espiritual. Y como no sientes que debes de mejorar por ahí, es más división de los buenos que la conversión. Y ver cómo lloran. Y sale en la predica una señora y dice, yo nada, váyase. Consecuencia, Dios no te da soberbio, Dios nunca. Porque ¿qué? Para tu propia vanagloria, ahora a los soberbios, Dios te despedirá siempre. Soberbia. De la soberbia, como si fuera un termómetro, hasta que sería bueno. Te propongo así, tenemos, no si eres o somos soberbios, siendo hasta qué nivel, qué grado te da de soberbia allá en ti. Síntomas, preocupante, soberbia, primero, o vanidosa, muy pendiente de las cosas que haces, de lo que haces, pendiente, muy pendiente, mucho de ti, sin conversaciones, observándote siempre y comparándote siempre. Uno inferior que ves sus errores, sus ideas, lo ridiculizas, y si detectas por sus que es más popular, entonces incomoda y lo ataca. Si te pasa eso, atento. Otro síntoma, imponer tu forma de ver y hacer las cosas, que consigues que eso dices que se tiene que hacer, como gato, hasta que lo consigues. Si no es por un camino, es por otro. Y si finalmente la crías y te retiras, lo haces de mala gana, como deseando que salga mal. Dije, así somos. Y otro, te cuesta mucho ver tus errores, infinito ver tus errores. Difícilmente te voy a escuchar a ti, y mucho antes que tú de tu comunidad si digas, pero me equivoqué. Pues cada uno sabes qué decir, los pecados, y somos cargas en tu corazón. Quizá nos tienen que decir algo, que cuando somos soberbios damos miedo. A lo mejor hay alguien que tiene que vivir contigo. Es muy difícil, pero nos haces la vida. ¿Cuál es la medicina para las? Es una medicina muy amarga. Humillaciones. Son humillaciones, te vas.
Todo momentitos en los que posibilita de la humillación, porque solamente si te tragas vas a empezar a bajar esto va creciendo y creciendo. Ayunar de vanidad, nosas. Haz que se entere de que fuiste tú. Reduce el tiempo en el que hables tanto de ti. Escuchas, por ejemplo. Otra cosa, otra capsulita. Alguien, ¿alguna vez atreve una discusión? ¿Persona? Sí. Acepta otras opiniones, trabajos que no se han diseñado como tú y participa con gusto. Atrévete a que alguien te aconseje. Puedes mejorar. Si te atreves, respecto de ti. Incluso que te dé una silla y di, a ver, eso. Y pronuncia estas letras impronunciables para quizá Cuaresma es un momento para que empieces a ver a quién le y qué error debes de público. Paso, o sea, cuando uno me equivoqué, matas tu soberbia. Vamos a pedir a la Virgen María, es la reina de la humildad, Así, aunque sea humildad de su despida vacíos. Dios lo y al contrario, colma de bienes, dice que la Virgen nos dé humildad para que así sea. El Señor esté con ustedes. Lectura del Santo Evangelio según San Juan. En aquel tiempo Jesús vio al pasar a un ciego de nacimiento. Escupió en el suelo, hizo lodo con la saliva, se lo puso en los ojos al ciego y le dijo: ve a lavarte en la piscina de Siloé, que significa enviado. Él fue, se lavó y volvió con vista. Entonces los vecinos y los que lo habían visto antes pidiendo limosna preguntaban: ¿no es este el que se sentaba a pedir limosna? Unos decían: es el mismo. Otros: no es él, sino que se le parece. Pero él decía: yo soy. Llevaron entonces ante los fariseos al que había sido ciego. Era sábado el día en que Jesús hizo lodo y le abrió los ojos. También los fariseos le preguntaron cómo había adquirido la vista. Él les contestó: me puso lodo en los ojos, me lavé y veo. Algunos de los fariseos comentaban: ese hombre no viene de Dios porque no guarda el sábado. Otros replicaban: ¿cómo puede un pecador hacer semejantes prodigios? Y había división entre ellos. Entonces volvieron a preguntarle al ciego: ¿y tú qué piensas del que te abrió los ojos? Él les contestó que es un profeta. Le replicaron: tú eres puro pecado desde que naciste. ¿Cómo pretendes darnos lecciones? Y lo echaron fuera. Supo Jesús que lo habían echado fuera, y cuando lo encontró le dijo: ¿crees tú en el Hijo del Hombre? Él contestó: ¿y quién es, Señor, para que yo crea en él? Jesús le dijo: ya lo has visto, el que está hablando contigo, ese es. Él dijo: creo, Señor, y postrándose lo adoró. Palabra del Señor. Muy queridos hermanos, qué preciosa es la palabra de Dios. El domingo pasado Jesús se nos revelaba como el agua viva que sacia la sed de nuestra alma, la sed de nuestro corazón. Y hoy Jesús se nos revela como la luz del mundo, la luz de nuestros ojos, la luz de nuestras almas que están viviendo en tinieblas. Fíjate qué preciosidad. Pasa Jesús y ve a un ciego de nacimiento. Y entonces el corazón de Cristo se compadece, se conmueve y va rápido a ayudarle. Pero llama la atención que el ciego no vio a Jesús. Llama la atención que el ciego no pidió nada, no suplicó nada, no rogó nada, no gritó. En otras ocasiones sí, el que está ciego o enfermo empieza a decir: Jesús, ten piedad de mí. Pero este hombre no dijo nada. ¿Qué significa eso? Que Dios ya te ve. Dios ya sabe lo que te sucede. No hace falta que gritemos. Sí es muy bueno gritar, claro. Pero qué precioso es saber que Dios ve todo lo que te sucede. Cada instante de tu vida, cada dolor, cada sufrimiento, cada lágrima. Él lo sabe, Él lo conoce, se compadece. Ahí estaba el ciego tirado. El ciego no lo vio a Jesús. El ciego no gritó a Jesús. Y Jesús simplemente lo vio, se conmovió, se compadeció y desbordó su misericordia. Jesús es la luz. Jesús es la luz del mundo. Jesús es la luz de tus ojos, de mis ojos, de tu alma y de mi alma. Cuando uno realmente recibe la luz de Jesucristo, ¿sabes qué pasa? Entiendes el sentido de la vida.
No es una luz para estos ojos, es una luz para acá, para el corazón, para el alma. Y empiezas a entender el sentido de tu vida. El que no ha sido iluminado por Dios y el Espíritu Santo no sabe para qué vive. Pero tú sí sabes por qué vives y para qué vives. La luz de Cristo ilumina esto en tu vida, el por qué vives y el para qué vives. ¿Por qué vives? Porque Dios te ama. Porque Dios te ama infinitamente, porque se fijó en ti, se enamoró de ti, te dio la existencia en un acto inmenso de su bondad, de su misericordia y de su amor. Por eso existes, por eso vives, porque eres amado. Dios te amó primero. La luz de Cristo ilumina el por qué vives y la luz de Cristo ilumina el para qué vives. ¿Para qué vives? Te tendría que dar el micrófono a ver qué respondes. Vives para el cielo, vives para la eternidad, vives para salvar tu alma, vives para llegar a la vida eterna, lo que ni ojo vio, ni oído oyó, ni mente humana puede imaginar. Para eso vivimos, hacia allá nos encaminamos, somos peregrinos. Entonces la luz de Cristo ilumina el por qué vives, por un acto de amor infinito que te precede sin tú merecerlo. Y la luz de Cristo ilumina para qué vives. Vives para el cielo, vives para la eternidad, vives para salvar tu alma y gozar infinitamente del amor infinito que es contemplar el rostro de Dios. Y la luz de Jesús también ilumina cosas muy prácticas de tu vida. ¿Sabes, por ejemplo, cuáles? Tus defectos. Tus defectos. Empiezas a ver cómo está tu alma. Porque si tú te doy la palabra y te pregunto que me digas tus defectos, no sabes decírmelos, lo siento, asúmelo. Tú te ves a ti mismo y te ves fenomenal. ¿Cómo estás? Fenomenal. ¿Cómo eres? Fenomenal. ¿Cómo? Maravilloso. Siempre hace falta una luz de fuera, para que te diga esto y esto y esto no está bien. Esto y esto y esto debes de corregir. Esa luz también nos la da Dios. Otra cosa que ilumina la luz de Jesucristo, ¿sabes cuál es? A tu prójimo. Y empiezas a ver en el prójimo a Jesucristo. Aunque te caiga mal esa persona, aunque sea un poco incómodo o pesado convivir con tal persona, la luz de Dios ilumina y dices, es Jesús, lo que le hago a Él se lo hago a Cristo. Si le trato bien a Cristo. Si le trato mal, estoy tratando mal a Cristo. ¿Y sabes otra cosa que ilumina la luz de Dios? La cruz. Solamente cuando la luz del Espíritu Santo ilumina la cruz, entonces la cruz deja de ser para ti una cosa que hay que evitar, que esquivar, y empiezas a amar la cruz y abrazar la cruz. Por eso sí necesitamos Jesús que nos ilumines. Tú eres la luz del mundo y el que te sigue no camina en tinieblas. Hay que pedirle al Señor, Señor, dame tu luz. Igual que la samaritana, ¿te acuerdas? El domingo pasado le decía, dame de esa agua. Yo quiero beber, porque si sigo bebiendo de esta agua, siempre voy a tener sed, pero si me das tú el agua viva, ya no tengo sed jamás. Hay que pedirle hoy al Señor, Señor, ilumíname. Y en cualquier momento de tu vida, ante cualquier decisión, Señor, ilumíname. Espíritu Santo, fuente de luz, ilumíname. Para que yo sepa qué es lo que tengo que hacer y qué es lo que no tengo que hacer. Para que yo sepa qué es lo que tengo que decir o lo que no tengo que decir. Si es el momento conveniente ahora o mejor me tengo que esperar. Y eso es el Espíritu Santo. Ven, Espíritu Santo, fuente de luz, manda desde el cielo un rayo de tu luz. Entonces te ilumina y ves el camino y ves lo correcto y ves lo equivocado y se te va el velo de los ojos porque te están engañando. El demonio, el tentador, todo el tiempo te está engañando con apariencias de bien, pero que esconden una maldad. Solamente la luz de Cristo ilumina esa apariencia y te dice, despierta, es un engaño, esa persona no te conviene, esos amigos no te convienen, esa diversión no te conviene, te aleja de mí. Ven, Espíritu Santo, buen fuente de luz, ilumíname. Termino con algo precioso. ¿Te fijaste cómo hizo el milagro Jesús? Es muy extraño. Es el milagro más extraño de Jesús aquí. Escupe en la tierra, hace lodo, se lo unta en los ojos
¿Y qué le dijo? Vete a lavarte a la piscina. ¿Te imaginas a este ciego caminando sin ver? No lo curó en el momento, podía, pero no lo hizo. Le dijo, ala, ya tienes tu lodo en los ojos, camina. Y el ciego, preguntando, ¿dónde está la piscina? ¿Dónde está la piscina? Oye, es que mira, Jesús a veces tiene formas inmediatas de sanar y a veces tiene modos progresivos de sanar. Y tú y yo a veces vamos exigiendo el milagro, lo quiero así y lo quiero ahora. Y te dice Jesús, no, espérate, camina, camina. ¿Quieres sanar tu matrimonio? Camina. No, pero es que camines todos los días un pasito. ¿Hacia dónde? Búscale, pero camina. ¿Te quieres sanar de ese pecado, de esa adicción que traes, de la lujuria, lo que sea? Camina. Pero es que camina. Rosario todos los días, Eucaristía todos los días, oración todos los días, y te vas a encontrar con la sanación. Pero tienes que poner de tu parte, tienes que caminar, tienes que avanzar en la dirección que Cristo te ha dicho, y entonces tendrás la luz al final del proceso. Ama tus procesos, aunque no los entiendas, porque ahí está la luz de Dios. Que así sea. Lectura del Santo Evangelio según San Juan. Gloria a ti. En aquel tiempo Jesús salió de Samaria y se fue a Galilea. Jesús mismo había declarado que a ningún profeta se le honra en su propia patria. Cuando llegó, los galileos lo recibieron bien porque habían visto todo lo que él había hecho en Jerusalén durante la fiesta, pues también ellos habían estado allí. Volvió entonces a Caná de Galilea, donde había convertido el agua en vino. Había allí un funcionario real que tenía un hijo enfermo en Cafarnaúm. Al oír que Jesús había venido de Judea a Galilea, fue a verlo y le rogó que fuera a curar a su hijo, que se estaba muriendo. Jesús le dijo, si no ven ustedes signos y prodigios, no creen. Pero el funcionario del rey insistió, Señor, ven antes de que mi muchachito muera. Jesús le contestó, vete, tu hijo ya está sano. Aquel hombre creyó en la palabra de Jesús y se puso en camino. Cuando iba llegando, sus criados le salieron al encuentro para decirle que su hijo ya estaba sano. Él les preguntó, ¿a qué hora había empezado la mejoría? Le contestaron, ayer a la 1:00 p.m, se le quitó la fiebre. El padre reconoció que a esa misma hora Jesús le había dicho, tu hijo ya está sano. Y creyó con todos los de su casa. Este fue el segundo signo que hizo Jesús al volver de Judea a Galilea. Palabra del Señor. Gloria a ti, Señor Jesús. Yo puedo medir la calidad de tu fe si analizo tu tipo de oración. A veces recurrimos a Dios solamente para pedir y para pedir. Y tenemos que saber también hacer oración de alabanza, de acción de gracias y de adoración. Tantas veces utilizamos a Dios simplemente por sus beneficios, un Dios de usar y tirar, un Dios desechable. Sin embargo, no tenemos que buscar tanto las cosas de Dios, sino al Dios de las cosas, no solo los beneficios de Dios, sino al Dios de los beneficios. Tu fe tiene que ser fuerte y tienes que permanecer en el Señor, no simplemente acudir a Él por oleadas según tu necesidad. Este hombre, el funcionario real, acude a Jesús para pedir la sanación de su hijo. Un hombre que lo tenía todo, un hombre rico podemos entender, pues seguramente no era judío sino romano o griego, trabajaba para Herodes, tenía mucho dinero, mucha fama, mucho poder, pero cuando la muerte visita su casa, cuando la enfermedad visita su casa, hay un momento en el que lo tienes todo, pero eso que tienes no te sirve para nada y necesitas a Dios. A veces llega ese punto de tocar fondo, de no saber a dónde agarrarte cuando falla toda tu seguridad. Y entonces tienes que buscar con la única esperanza, totalmente la esperanza puesta en Jesús. Este hombre recorre de Cafarnaúm a Caná, hay 40 kilómetros y es en pura subida. Son como 8, 9, 10 horas de camino. Un hombre pagano, un hombre gentil, un hombre que no cree en Dios.
Sin embargo, algo en su corazón le dice, ahí está tu esperanza. Yo no lo deseo para ti, pero a veces cuando te quedas sin nada, cuando lo que tienes no te sirve para nada, entonces buscas a Dios. No lo busques solo por sus beneficios, búscalo para agradecerle, bendecirle, adorarle también. Me encanta el momento en el que Jesús tiene esta conversación con el funcionario real y le dice, si no ves milagros, ¿no crees? Si no ves milagros, ¿no crees? Hace falta que esté haciendo siempre señales en tu vida para que tengas fe. Tenemos que empezar a creer aunque no veamos. Y al final este hombre sí hace un crecimiento de fe, porque Jesús, compadecido de su dificultad, le dice, vete, tu hijo ya sanó. Pero este hombre no vio nada, creyó sin ver. Y fíjate, el trayecto de regreso a su casa me encanta en estos momentos, otros 40 kilómetros de regreso, sin saber si era verdad o no era verdad, simplemente confiado en la palabra de Jesús. Algo en su corazón le decía, es verdad, Cristo lo ha dicho, lo he visto, no lo he visto, estoy convencido, sí, estoy convencido. No había visto, pero ya creyó. Dichosos los que creen sin haber visto. No exijas tantas señales, confía en la palabra de Jesús y camina. Porque confiando y caminando, entonces ver las señales, ver los milagros, suceden las cosas grandes en tu vida. Pero imagínate estas 8 horas, 9 horas caminando sin saber si realmente era verdad, pero convencido de que sí era verdad. Y sobre todo me quiero detener en esto. Dice el Evangelio que al final creyó él con toda su familia. La importancia de la fe del papá. La importancia y la cabeza y la autoridad del padre de familia en cuanto a la fe. Según la teología bíblica, Dios otorga un papel específico al hombre dentro de la familia. Dios cuenta con él para ejercer una responsabilidad y una autoridad. No significa minusvalorar a la mujer, ni es machismo encubierto, pero hay que entender bien, autoridad no es autoritarismo. No oprimes, das seguridad. Das seguridad, das estabilidad, das firmeza, y la fe de tu familia depende de tu corazón. ¿Cómo se ejerce bien esta autoridad, esta responsabilidad, este ser cabeza? Dice San Pablo en Efesios 5, ama a tu mujer como Cristo ama a su iglesia. Empieza por ahí, campeón. No es autoritarismo, no es opresión, no es mandar, es amar. Ejerces la autoridad y la responsabilidad y el ser cabeza, sobre todo amando. Ama a tu esposa como Cristo amó a su iglesia, que significa dar la vida por ella. Aquí empieza tu autoridad. Aquí te quiero ver como cabeza. De hecho, el término que pone San Pablo en Efesios, cabeza, kefalé, en griego, significa como el origen de un manantial, el origen de un río. Esa es la cabeza. No es autoritarismo, es el origen del amor. Das seguridad, das protección, amas hasta dar la vida. Y luego con tus hijos también se ejerce ahí tu ser autoridad y responsabilidad en la fe, en dar la fe a tus hijos. Amor de Dios, temor de Dios que tienes que poner en sus corazones. La fe, la vida eterna, no es simplemente ser proveedor. Tienes que ser, el libro de Josué, capítulo 24, versículo 15. Mi familia y yo serviremos al Señor. No es que cada uno haga lo que quiera, que cada uno vea lo que hace. No, es mi familia y yo serviremos al Señor. Pero no es dominio, es misión. Tienes una misión, hermano, y la tienes que hacer bien. Y ahí se ejerce tu responsabilidad, y ahí tienes que entender bien eso de ser cabeza de la familia, que no es un autoritarismo ni se trata de mandar, sino amar. Amar y dar vida eterna. Por eso me encanta que en este pasaje el milagro empieza en el corazón del papá, que aunque no vio con sus ojos, creyó en su corazón. Y cuando se enciende la fe del papá, es como una antorcha, y va encendiendo a todos en su casa. Creyó él y toda su familia. Creyó él y toda su familia. ¿Cómo está tu fe, papá?
No me interesa tanto cuánto dinero llevas a la casa. Me interesa cuánta fe tiene tu corazón. Cuánto amor de Dios tienes en tu alma. Eso es lo que tienes que entregar. Dice el Código de Derecho Canónico, Canon 774, que los padres son los primeros responsables de la educación cristiana de sus hijos. Primeros responsables. Yo atiendo colegios, yo atiendo niños, yo atiendo jóvenes, pero yo a ti, papá, no te sustituyo. Jamás te voy a sustituir, aunque yo les dé catecismo a tus hijos. Tú eres el primer responsable de la educación cristiana de tus hijos. Y educar, etimológicamente del griego, significa tomar de la mano y caminar. No eres una señal. No eres de los que dicen, ahí está lo que hay que hacer. Hijo, tienes que ir a misa. No, tú primero, con la palabra y el ejemplo. Y si el papá no pone palabra, y si el papá no pone sobre todo ejemplo, la fe de tu familia se va a hundir. No se transmiten estas cosas simplemente por indicaciones o por señales. La fe del papá abre la puerta. La fe del papá da el primer paso. La fe del papá es la antorcha. No ejerces tu autoridad desde un trono, sino desde una cruz, como Cristo amó a su iglesia. Creyó él y toda su familia con él. Qué preciosidad este evangelio. Un pagano que busca al Señor, 40 kilómetros de su vida, que hace crecer su fe, que cree aunque no ha visto, y regresando a su casa, esa luz, ese fuego que se encendió en su corazón se contagia a toda su familia. Sí, mi familia y yo serviremos al Señor. No es dominio, es una misión que el Señor te ha concedido, siendo cabeza, pero no cabeza autoritarista, sino cabeza de amor y de protección y de ejemplo. Papás, los necesitamos vivos y fuertes en su fe. Y de su fe beberá toda su familia. Que la Virgen Santísima los bendiga, los encienda en un amor profundo y en un temor profundo a Dios. Que así sea. El Señor esté con ustedes. Lectura del Santo Evangelio según San Juan. Era un día de fiesta para los judíos cuando Jesús subió a Jerusalén. Hay en Jerusalén, junto a la puerta de las ovejas, una piscina llamada Betesda en hebreo, con 5 pórticos, bajo los cuales yacía una multitud de enfermos, ciegos, cojos y paralíticos, que esperaban la agitación del agua, porque el ángel del Señor descendía de vez en cuando a la piscina, agitaba el agua, y el primero que entraba en la piscina, después de que el agua se agitaba, quedaba curado de cualquier enfermedad que tuviera. Entre ellos estaba un hombre que llevaba 38 años enfermo. Al verlo ahí tendido y sabiendo que llevaba mucho tiempo en tal estado, Jesús le dijo: ¿quieres curarte? Le respondió el enfermo: Señor, no tengo a nadie que me meta en la piscina cuando se agita el agua. Cuando logro llegar, ya otro ha bajado antes que yo. Jesús le dijo: levántate, toma tu camilla y anda. Al momento el hombre quedó curado, tomó su camilla y se puso a andar. Aquel día era sábado, por eso los judíos le dijeron al que había sido curado: no te es lícito cargar tu camilla. Pero él contestó: el que me curó me dijo: toma tu camilla y anda. Ellos le preguntaron: ¿quién es el que te dijo: toma tu camilla y anda? Pero el que había sido curado no lo sabía, porque Jesús había desaparecido entre la muchedumbre. Más tarde lo encontró Jesús en el templo y le dijo: mira, ya quedaste sano, no peques más, no sea que te vaya a suceder algo peor. Aquel hombre fue y les contó a los judíos que el que lo había curado era Jesús. Por eso los judíos perseguían a Jesús, porque hacía estas cosas en sábado. Palabra del Señor.
La curación del paralítico que llevaba 38 años enfermo. Pasa Jesús por la piscina de Betesda, un lugar muy especial porque de vez en cuando bajaba el ángel del Señor, movía las aguas de la piscina y el primero que entraba en el agua quedaba sanado de cualquier enfermedad. Este hombre, 38 años enfermo, y se acerca Jesús a él y le pregunta algo muy misterioso. Le pregunta, ¿quieres curarte? La pregunta parece obvio, si está ahí es porque se quiere curar, pero es muy necesaria, no sobra la pregunta, sobre todo si consideramos nuestro caso, curarnos de nuestras enfermedades, en especial cuando nos vamos a confesar. Cuando nos vamos a confesar, el Padre nos tendría que preguntar, ¿quieres curarte de verdad o no? Porque no se trata simplemente de ir al confesionario a quitar la incomodidad interior, el remordimiento de conciencia o la sensación de suciedad. Hay que ir al fondo, hay que ir a la raíz, hay que ir a la esencia del problema, porque muchas veces, aunque nos confesamos para quitar la sensación de suciedad, no estamos dispuestos a curarnos de verdad, no estamos dispuestos a que nos arranquen el pecado, no queremos soltar. Por ejemplo, cuando tenemos odio, rencor, resentimiento, a veces vives con eso. Quieres vivir con eso, es tu motor, lo alimentas, lo reconsideras, lo extiendes, lo piensas. Te gusta tenerlo dentro, tienes muchas razones y estás siempre considerándolas. Parece que soplas las brasas cada vez. Te gusta vivir así. No se trata de simplemente que te quiten el pecado, se trata de que sueltes tu pecado. Pasar página, decir que ya no, desear perdonar y empezar de nuevo. Y muchas veces no queremos hacer eso. O cuando estamos anclados al orgullo, no te bajas de ahí, no te dejas de nadie, no quieres cambiar, te gusta sentir tus razones y aplicar la ley de hielo y no hablar y castigar con el látigo de la indiferencia. No vayas al confesionario simplemente a que te den una lavadita superficial. Tienes que dejar que el médico hunda sus manos en tu corazón y te quite el cáncer. Esto no es cuestión de que te ponga una pomada por fuera. Hay enfermedades espirituales que no son de pomada, son de cirugía. Y Cuaresma es una cirugía del alma. No es simplemente un remedio superficial para que te sientas un poquito mejor. Con la lujuria pasa lo mismo. Tantas veces situaciones de, por ejemplo, tocamientos inapropiados entre novios, relaciones prematrimoniales, fuera del matrimonio, temas de pornografía, masturbación. Claro, vas al confesionario, dices tu pecado, pero yo debería de preguntarte, ¿quieres seguir haciéndolo? ¿O simplemente vienes aquí a tranquilizar tu conciencia? Porque si te pregunto, claro que no te gusta, te avergüenza haber hecho lo que hiciste, pero ¿quieres seguir haciéndolo? A veces pregunto, ¿cada cuánto te pasa esto? Y me dicen, es que mi novio vive fuera. Digo, entonces es que no pecas más porque no puedes. Lo que nos frena es que me vean, la vergüenza, me van a descubrir, está difícil hoy. ¿Simplemente quieres que te lave un poco por fuera? ¿O quieres realmente que arranquemos tu pecado? El ejemplo, yo me imagino, es como si estuviéramos a veces en una alberca de lodo, aquí hasta el cuello. Y vienes al confesionario y me dices, padre, me siento mal, cámbiame la camisa, por favor. Y yo te cambio la camisa sin ningún problema, te quito la sucia, te pongo la nueva, ahí va, y si quieres 1000 veces. Pero si tú sigues en la alberca de lodo, ¿qué hacemos? Explícame tú a mí. ¿Qué hacemos? Es que te debo de preguntar porque me da la sensación de que te gusta estar en tu alberca de lodo. ¿Te sientes sucio? Sí, estamos de acuerdo. ¿Vienes a confesarte? Claro que sí, te cambio la camisa 1000 veces si quieres. Pero yo te debo de preguntar, ¿quieres salir de la alberca de lodo o quieres seguir ahí? Porque si simplemente es cambiarte la camisa, no hacemos nada. Por eso la pregunta de Jesús está muy interesante. ¿Quieres curarte? ¿Quieres curarte de verdad?
¿O simplemente quieres que te ponga una pomada para que se te pasen ciertos síntomas de tu enfermedad? Vamos a la enfermedad, vamos al cáncer, vamos a la cirugía, vamos al quirófano. Eso es cuaresma, eso es conversión, de verdad. Ir al fondo, ir al centro, ir a la raíz. No simplemente soluciones superficiales que no sirven prácticamente para nada. Porque estás en un ciclo de pecados, quizá durante años, y no sales. Y siempre es el mismo discurso en la confesión, siempre. Porque simplemente es superficial el remedio que estás recibiendo. Porque no dejas que Cristo entre hasta el fondo del corazón. Otro punto es que este hombre que estaba ahí en la piscina estaba esperando el movimiento del agua, pero el milagro sucedió sin agua. ¿Por qué? Porque Cristo era el agua. Cristo es el agua viva. La piscina solo sanaba de vez en cuando. Cristo sana siempre. Si conocieras el don de Dios, tú le pedirías el agua viva y Él te daría un agua que quien la toma nunca más tiene sed y se sana de cualquier cosa. Y la primera lectura, el profeta Ezequiel dice que vio el templo y del costado derecho del templo salía un río de agua que todo lo que tocaba lo sanaba y lo vivificaba. Es imagen perfecta de Cristo clavado en la cruz. El templo de su cuerpo, y de su lado derecho aquí tiene la herida. Sale un torrente de sangre y agua que sana, que vivifica, acercándose al crucificado. Y todos los días en la Eucaristía tú tienes la posibilidad. No, la piscina se movía de vez en cuando. El agua del costado de Cristo sale todos los días, todos los benditos días. Tienes acceso a la sanación del agua y la sangre del costado de Jesús. Y lo último, ¿te fijaste lo último que le dijo Jesús a este hombre cuando lo vio ya por ahí, ya caminando con su camilla? Le dijo: no peques más, no sea que te suceda algo peor. Esto es durísimo, durísimo. Y es que Jesús revela aquí que hay algo más duro, más difícil, peor que estar 38 años paralítico, que es vivir en pecado. Las enfermedades no son consecuencia de un castigo de Dios, ni tampoco son fruto de nuestros pecados. ¿Qué quiere decir aquí Jesús? Es que si sigues pecando, si sigues decidiendo pecar y vivir en el pecado, entonces tu voluntad se determina, tu libertad se posiciona y crea una muralla que muchas veces Dios no puede atravesar. Dios le puede decir a tus células de tu cuerpo: sanen, ordénense, y tus células se ordenan. Pero Dios, cuando le dice a tu voluntad: ordénate, tu voluntad no se ordena. Cuando te dice a tu libertad: haz las cosas bien, tu libertad no cede. Por eso no peques, no vaya a ser que te pase algo peor, porque si te determinas en tu pecado, ni con todo el poder. A tus células sí, Dios las manda y Dios las ordena. Pero a tu voluntad, si se determina en el pecado, si se afianza en el pecado, no hay nada que la mueva. Por eso no te determines en tu pecado, no persistas en tu pecado, porque entonces te puede pasar algo peor que vivir paralítico 38 años. Puedes morir eternamente, porque Dios respeta tu libertad y haces unas murallas con tus decisiones que a veces ni Dios puede tumbar. Que la Virgen María nos conceda la gracia de abrirnos a la sanación, a la salvación y al milagro del médico de las almas, para que no simplemente sean pomadas espirituales las que recibes en la confesión, caricias superficiales, sino que haya aquí una cirugía. Hay que entrar en el quirófano del alma y hay que decirle al Señor, como decía San Agustín: abre, raja, corta, arranca, lo que quieras, lo que sea, lo necesario, para que yo me sane y no siga en mis pecados. Que así sea. El Señor esté con ustedes. Lectura del Santo Evangelio según San Juan. En aquel tiempo Jesús dijo a los judíos que lo perseguían por hacer curaciones en sábado: mi Padre trabaja siempre y yo también trabajo.
Por eso los judíos buscaban con mayor empeño darle muerte, ya que no solo violaba el sábado, sino que llamaba Padre suyo a Dios, igualándose así con Dios. Entonces Jesús les habló en estos términos: yo les aseguro, el Hijo no puede hacer nada por su cuenta y solo hace lo que le ve hacer al Padre. Lo que hace el Padre también lo hace el Hijo. El Padre ama al Hijo y le manifiesta todo lo que hace. Le manifestará obras todavía mayores que estas para asombro de ustedes. Así como el Padre resucita a los muertos y les da la vida, así también el Hijo da la vida a quien Él quiere dársela. El Padre no juzga a nadie porque todo juicio se lo ha dado al Hijo, para que todos honren al Hijo como honran al Padre. El que no honra al Hijo tampoco honra al Padre. Yo les aseguro que quien escucha mi palabra y cree en el que me envió, tiene vida eterna y no será condenado en el juicio porque ya pasó de la muerte a la vida. Les aseguro que viene la hora y ya está aquí en que los muertos oirán la voz del Hijo de Dios y los que la hayan oído vivirán, pues así como el Padre tiene la vida en sí mismo, también le ha dado al Hijo tener la vida en sí mismo y le ha dado el poder de juzgar porque es el Hijo del Hombre. No se asombren de esto porque viene la hora en que todos los que yacen en la tumba oirán mi voz y resucitarán. Los que hicieron el bien para la vida, los que hicieron el mal para la condenación. Yo nada puedo hacer por mí mismo, según lo que oigo juzgo, y mi juicio es justo, porque no busco mi voluntad, sino la voluntad del que me envió. Palabra del Señor. Jesús responde con fuerza a los que lo critican por haber violado el descanso del sábado, curando al paralítico, por ejemplo, porque consideraban los fariseos que curar era trabajar y el sábado no se podía trabajar. Incluso al paralítico le dijeron: no cargues tu camilla porque hoy es sábado, no puedes cargar tu camilla. Estaban obsesionados con eso del descanso y Jesús les responde así: mi Padre siempre trabaja y yo siempre trabajo. Y hay una unión entre el Padre y el Hijo en voluntad, en intención y en deseo. Se identifica el Hijo con el Padre, se unen. Y dice: lo que el Hijo ve hacer al Padre, eso también hace el Hijo. Y el Padre ama. Así que el Hijo ama. Y el Padre ama siempre. Entonces el Hijo ama siempre. Mi Padre trabaja, yo también siempre trabajo. Y es que amar no es trabajar. Amar no es trabajar, dice San Juan de la Cruz. El que ama ni se cansa ni descansa. El que ama ni se cansa ni descansa. Entonces por eso está siempre trabajando Dios y su trabajo es amar. Y por eso el Hijo también está trabajando siempre y su trabajo es amar. Curar es amar, atender es amar. Por eso 24 horas al día Dios amándote. Jesucristo amándote, 365 días al año Dios amándote, Jesucristo amándote, porque Dios es amor, no puede dejar de amar. Si dejase de amar, dejaría de existir. Es la esencia. Primera de Juan 4:8, Dios es amor. Dios es amor. Mi Padre siempre trabaja, yo también siempre trabajo. Y fíjate qué preciosidad. Tomando un texto de la primera lectura de Isaías 49. ¿Cómo ama Dios? ¿Cuál es la forma de amar? ¿Y por qué siempre está amando así de una forma tan intensa? Pone el ejemplo. Dios toma la experiencia más fuerte del amor humano que podemos vivir aquí en la tierra, la de una madre por su hijo, y afirma que su amor es todavía mayor. Israel había dicho: Dios me abandonó. Y dice Dios: ¿acaso puede una madre olvidarse del hijo de sus entrañas? Aunque ella se olvidase, yo nunca me olvidaré de ti. Claro, Dios ama siempre, Dios ama todo el tiempo, porque una mamá nunca se puede olvidar de su hijo. Nunca. Mamá, ¿tú dejas de amar alguna vez a tu hijo? Alguna vez sí lo quieres corretear con un palo, pero ni aún así. Entonces Dios toma ese ejemplo que tan concreto tenemos delante de los ojos todos los días, que es el amor de una mamá por su hijo, y dice: bueno, aquí tienes un ejemplo de un amor inmenso, pues el mío es mayor todavía. ¿Qué tiene el amor de una mamá por su hijo? Me gustaría darle el micrófono a alguna mamá y que nos diga, que nos relate
que cuente cómo es esto, porque no creo que no nos cabe a la cabeza. En primer lugar, el amor de una madre por su hijo, que es, digamos, el ejemplo que toma Dios para hacernos entender que su amor es todavía mayor. Es un amor que nace de las entrañas, de la carne, de las vísceras. ¿Acaso puede una madre olvidarse del hijo de sus entrañas? ¿Cómo es esto, mamá? A ver, explícamelo tú a mí. ¿Cómo es esto de sentir que tu hijo ha nacido, ha crecido, se ha desarrollado, ha ido gestándose en tu interior, tomando carne de tu carne, tomando sangre de tu sangre, es corazón de tu corazón, es vida de tu vida? No es algo externo que te llegó de fuera. Es algo de tu propio cuerpo, es tu propia carne. Por eso hay una unión, hay una unidad, hay un vínculo. Por eso la palabra misericordia en hebreo se dice rehem, que es entrañas. Rehamim viene de rehem, entrañas. Es un amor, el de Dios, misericordioso, que nace de las entrañas. Nos ve y dice, es mío. Es de mi vida, es de mi corazón, no es alguien externo, no es un número que yo adopté. Otra cosa que tiene el amor de la madre por su hijo está marcado por el sacrificio. ¿Sí o no, mamá? Desde el embarazo, el dolor del parto, el desvelo, el cansancio, la renuncia. Claro, y es que cuando uno se entrega mucho por algo, cuando algo te cuesta mucho, eso lo amas mucho, porque va marcado con tu sacrificio. Y mira a Cristo en la cruz. Le has costado la vida, le has costado la sangre. ¿Cómo se va a olvidar de ti? Otro detalle del amor de la mamá por su hijo es que está como programado con un instinto muy fuerte para proteger, para defender. Reacciona la mamá con rapidez ante el peligro, ¿sí o no? Es una tensión constante por el hijo. Incluso un instinto casi en el mundo animal hay esto. Me enseñaron un video hace un tiempo en el que están dos venados cruzando un río. La cría y la mamá va detrás. La cría va separada como unos metros y la mamá se ve en la cámara, un cocodrilo sale y va directo a por la cría. ¿Y qué hace la mamá? Acelera el paso y se pone entre el cocodrilo y la cría. Y el cocodrilo la devora a la mamá por proteger a su hijo. ¿Sí o no, mamá? Que darías la vida diste la vida por tu hijo y darías la vida todos los días por tu hijo. ¿Qué tiene el amor de una mamá? Es tan especial. ¿Qué más cosas? Es un amor incondicional. El hijo no tiene que ganarse el amor de la mamá. El hijo no tiene que pagar el amor de la mamá. El amor de la mamá ahí está. Está siempre. Lo ama por ser quien es, no por lo que tiene, no por lo que le da. Me conmueve ver las mamás que tienen hijos de síndrome de Down o con parálisis o algo así. Esos niños no traen premios a casa, no traen calificaciones buenas a casa, no traen éxitos, no traen trofeos deportivos. Y se les ama con todo el corazón, incondicionalmente. Y es un amor que sufre profundamente. Y es que el dolor del hijo lo siente la mamá como propio. Incluso una mamá puede sufrir más por su hijo que por sí misma. Mamás no me dejan mentir, ¿verdad? Una mamá me dijo, padre, solo tengo una queja contra Dios. Dios ha hecho todo bien, menos una cosa. Le dije, ¿cuál es? Dice que a mí, como mamá, no me ha permitido tomar el dolor de mi hijo y hacerlo mío. Es lo único que me faltaría para decir que Dios me concedió todo lo que pide mi corazón. Poder tomar el dolor de mi hijo, quitárselo a él y ponérmelo a mí. Así es el amor de una madre por su hijo. Es el ejemplo que Dios toma, porque es que el amor materno es el reflejo más puro en esta tierra del amor de Dios. Y aún así está muy lejos de poder reflejar, de poder ejemplificar bien cuánto nos ama Dios. Por eso, aunque una mamá se olvidase del hijo, de sus entrañas, yo nunca me olvidaré de ti.
Una vez estaba yo predicando algo parecido en un colegio. Había como 200 niños. Y les decía, Dios nos ama tanto como una mamá a su hijo. ¿Acaso una mamá, decía yo, puede olvidarse del hijo de sus entrañas? ¿Verdad que no? Imposible. Y noté que 10 niños agacharon la cabeza y se pusieron las manos en los ojos, como llorando. Y ahí me di cuenta de que esos 10 niños, su mamá los había abandonado. Se había olvidado de ellos. Sí, parece imposible, pero se puede dar, y de hecho se da, que una mamá se olvide de su hijo, una mamá terrenal, se olvide de su hijo y abandone a su hijo. Se puede dar. Pero aquí viene la noticia. Aunque eso se diese, que es muy difícil, mi amor por ti nunca fallará. Mi amor por ti nunca se separará. Yo nunca me olvidaré de ti. Dice la palabra de Dios, hasta los cabellos de tu cabeza los tengo contados. Hasta los cabellos de tu cabeza los tengo contados. No, hermano, de verdad, no sabes lo que te ama Dios. No te haces una idea. Está fuera de nuestras categorías. Por eso siempre trabaja Jesús, siempre trabaja el Padre, amándote. Y aunque no lo sientas, esto es lo último que te quiero decir hoy. Aunque no lo sientas, ese amor siempre está. Tienes que creer en el amor de Dios, no sentir, ojalá lo sientas. Pero no se trata de sentir, se trata de creer. Que sepas que un amor así está siempre contigo, 24 horas al día. Eres el pensamiento de Dios, la obsesión del corazón de Dios. No puede dejar de pensar en ti, aunque tú no pienses ni un segundo en Él. Bendito sea Dios que nos ama tanto, que podamos responder a un amor tan grande. Que así sea. El Señor esté con ustedes. Lectura del Santo Evangelio según San Mateo. Jacob engendró a José, el esposo de María, de la cual nació Jesús, llamado Cristo. Cristo vino al mundo de la siguiente manera. Estando María, su madre, desposada con José, y antes de que vivieran juntos, sucedió que ella, por obra del Espíritu Santo, estaba esperando un hijo. José, su esposo, que era hombre justo, no queriendo ponerla en evidencia, pensó dejarla en secreto. Mientras pensaba en estas cosas, un ángel del Señor le dijo en sueños: José, hijo de David, no dudes en recibir en tu casa a María, tu esposa, porque ella ha concebido por obra del Espíritu Santo. Dará a luz un hijo, y tú le pondrás el nombre de Jesús, porque él salvará a su pueblo de sus pecados. Cuando José despertó de aquel sueño, hizo lo que le había mandado el ángel del Señor. Palabra del Señor. Pregunta directa a los varones. ¿Cuál es tu modelo a seguir? ¿A quién quisieras parecerte? ¿Cómo deberías ser? Una cosa es cómo eres y otra cosa es cómo deberías ser. Evidentemente todos los cristianos tenemos como modelo a Jesucristo, pero para ti que me escuchas, quizá hay un modelo más cercano de santidad, que es San José. San José, ¿por qué? Porque es esposo, porque es papá y porque es trabajador. Y creo que eso afecta al 98 o 99% de los varones que me están escuchando. Papá, esposo y trabajador. Tienes en José un modelo perfecto de santidad. Varias cosas que te quiero compartir de San José para que ilumine tu vida. En primer lugar, es el santo del silencio, de la oración, de la escucha y de la obediencia santa a Dios. San José guarda silencio, San José escucha a Dios y San José obedece fielmente y rápidamente
a Dios. San José no es un hombre que se deja llevar por impulsos, no se precipita, no toma decisiones en la oscuridad, espera siempre la voz de Dios, pregunta siempre primero a Dios y luego actúa. No es un hombre que se deja llevar por el pesimismo ni la desesperación. San José nunca mezcló su voluntad con la de Dios. Le dejó totalmente las riendas de su vida a Dios. Le dijo, tú manejas y yo no me muevo si tú no me lo dices. ¿Sabes de quién aprendió eso José? De María. Hágase. Siempre hágase. Todo el tiempo hágase. La Virgen es un hágase y José es el eco de María. Fíjate qué precioso. José es el eco de la Virgen Santísima. Por eso tú escucha, no seas impulsivo, no seas reactivo, ten serenidad y prudencia, dos virtudes de las que muchas veces carecemos, serenidad y prudencia. Tranquilo, calma, silencio, ora, escucha a Dios, confía y actúa. Pero primero pregúntale a Dios en todo lo que haces. Segunda cosa, San José, el trabajo bien hecho. La responsabilidad, el deber cumplido con alegría y la renuncia a la ley del mínimo esfuerzo. San José no hizo cosas espectaculares. Que sepamos, no hizo así como grandes milagros. San José se santificó en su trabajo. San José fue un hombre de su hogar y de su familia. ¿Te imaginas a José saliendo fuera para buscar diversiones o entretenimientos? Dice un santo que San José se ponía el delantal de carpintero con la misma solemnidad con que un sacerdote se reviste sus vestiduras sagradas, porque sabía que eso le daba gloria a Dios. Y dice también que cada martillazo en el taller de José era un martillazo en la cabeza de Satanás. El trabajo bien hecho, la responsabilidad, el deber bien cumplido, renunciando a la ley del mínimo esfuerzo, a la flojera. Identifica tú las lagunas de tiempo muerto que hay en tu vida, las lagunas de flojera que hay en tu vida, y empieza a hacer las cosas bien, santamente, porque te santificas, porque una hora de trabajo es una hora de oración, de adoración, de glorificación a Dios. Tercero, San José, el santo de la valentía creativa. Me has escuchado muchas veces esto. Dios a San José no le solucionó nada. No le resolvió ningún problema. No hubo ningún milagro efectivo, eficaz en la vida de la Sagrada Familia cuando lo pasaban tan mal. Cuando tuvo que ir a Belén buscando casa, cuando tuvo que huir a Egipto, cuando tuvo que estar en Egipto, no hubo milagros. San José era el milagro. Dios le dio capacidades y facultades y le dijo, tú verás cómo te arreglas. Y San José exprimió sus capacidades, su inteligencia, su rapidez, su fortaleza, su valentía. Miró cómo hacer. Llegó a Egipto, no había un taller, no había nada. Era una tierra extranjera, una tierra hostil. Tuvo que aprender el idioma, tuvo que poner un taller, buscar las herramientas. Lo tuvo que hacer todo, no le cayó el pan del cielo. Al pueblo de Israel, cuando salió de Egipto hacia la tierra prometida, Dios le mandaba pan del cielo. ¿Ubicas? El maná. José hizo el camino inverso de la tierra prometida a Egipto. No le caía el pan del cielo a José. Tuvo que buscarlo, tuvo que mendigarlo, tuvo que trabajarlo. Y en Nazaret hay una revelación particular que me gusta mucho, que dice que San José muchas veces, como no tenía trabajo en el taller, tenía que salir a las casas vecinas, a los pueblos vecinos, tocando puertas, diciendo, oiga, ¿tiene algo que yo le pueda arreglar? Buscando trabajo ambulante. Mira, tú no has hecho eso por tu familia todavía. Eran pobres. No le caía el pan del cielo a José. Lo buscaba con su esfuerzo y muchas veces humillándose. Dios no le resolvió nada a San José. Y tú a lo mejor estás pidiendo como el gran milagro que Dios te resuelva. No, hermano, ponte las pilas. Dios cuenta contigo. Tú eres el milagro de tu casa, como San José. Y en último lugar, la castidad y la virginidad de José. Este hombre, un corazón tan grande, tan amoroso y tan casto. No solamente casto, casto es un amor limpio, puro, sin sombra de lujuria, sino que virgen.
San José fue virgen antes de Cristo y después de Cristo. Esto no se improvisa. San José no fue un anciano elegido con prisa para resolver una complicación. San José fue elegido y preparado por Dios lentamente desde su infancia, adolescencia, juventud. Corazón casto, corazón virgen. Y esto me encanta reflexionarlo. Fíjate, hoy parece que ser hombre es acumular más y más experiencias sexuales, cosa que a los hombres les hace sentir orgullosos y presumir. No, mira, aquí el modelo perfecto de hombre fue virgen. El modelo perfecto de hombre es un hombre virgen. Un hombre con cero lujuria, sin promiscuidad. Y hoy parece que esto nos hace muy hombres. No, esto te hace muy animal. Eso te hace muy animal. La promiscuidad y la lujuria. Y el modelo perfecto y pleno de hombre es José. Casto y virgen. No conoció lo que era el sexo. Muy bien, José. Nos das ejemplo. Y quitamos este mito de que para ser hombre hay que tener un montón de experiencias y presumirlas. Bendito sea Dios que nos da estos modelos preciosos y perfectos de santidad. Y lo último, San José se santificó sobre todo por el contacto directo con Jesús y con María. No había Eucaristía todavía, pero San José tenía todos los días el cuerpo de Cristo cerca de su corazón. Se santificó por el contacto con el cuerpo santísimo de Cristo, no Eucaristía todavía, pero era el cuerpo de Jesús. Y por el contacto precioso con la Virgen María que le comunicaba sus virtudes, su pureza, su fe, su humildad. Así, por contacto con Jesús y con María, uno se santifica, uno se purifica. Acércate tú más, pégate mucho a Jesús y a María y verás cómo tu alma se purifica, se virginiza y se enamora de Dios. Al Padre de los cielos llegamos por Jesús, a Jesús llegamos por María y a María llegamos por José. José nos lleva a María, María nos lleva a Jesús y Jesús nos lleva al Padre de los cielos. Empieza por José, ama mucho a José, ten devoción profunda a San José y verás cómo te acercas rápido a Dios y tu alma se purifica rápido y se santifica rápido. Que así sea.